No es que te voy a traer un desafío, ni mucho menos, pero si vos pretendés, o te gusta, o disfrutás, seguir disfrutando con este tema de la grieta, y no podemos avanzar, es decir, no podemos salir del pantano, porque si estamos detenidos en las pequeñeces, en las cosas que realmente son puestas para entretenernos, nosotros no podemos pensar. Y pensar significa despegar, es como volar. ¿Qué es volar? Volar es despegarse de la superficie de la Tierra y tomar los aires, tremolar por las alturas. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos un problema ya que se ha vuelto prácticamente un problema consuetudinario, o sea, como que lo hemos aceptado ya. Y entonces no tenemos ese qué sé yo, como decía Perón, ese óleo sagrado de Samuel de tener la inspiración, o sea, la voluntad de cambiarlo todo. Y cambiarlo todo significa que todo lo que está, que se ha probado y recontraprobado y que ha dado algunos resultados parciales, porque no son resultados, cuando vos obtenés un resultado contundente, no se interrumpe por nada, sigue, y si se presenta una adversidad, el resultado contundente, que es un hecho concreto, procede adelante, sigue adelante. Es muy difícil tirar una economía consolidada abajo en 2 años o 3, porque no es que no puede suceder, sí puede suceder, pero la energía del movimiento de toda una población que está sumada en ese proceso, porque ese es un proceso, no puede detenerse. Entonces, lo nuestro han sido resultados parciales y por eso ha sido siempre endeble. Siempre hemos tenido la espada de Damocles que pudiera caer sobre nosotros. Y ya veis que cuando hay una pequeña adversidad, un desvío, una falta de previsión, una falta de capacidad para mantener en la turbulencia el equilibrio de la nave, sácate, se te va todo al demonio. Entonces nosotros tenemos que ver que la economía, que es una escuela, bueno, la escuela económica en realidad, y esto vale la pena averiguarlo, no es que es eterno, siempre fueron las luchas, pero en la antigüedad el problema de la economía estaba resuelto con las guerras, o sea, porque eran la subsistencia de imperios, no era la subsistencia de poblaciones. Las poblaciones eran todas esclavizadas y los únicos que trabajaban eran en la guerra. Pero cuando se empieza medio a ordenar el mundo, es a partir de la Revolución Francesa. Y el primero que la ve con claridad, el ordenamiento de las sociedades, o sea, de las grandes mayorías, es Napoleón. Napoleón es el primero que quiere institucionalizar el orden del trabajo y el capital. Y él es el que convoca a Jean-Baptiste Say, que era un piantado, pero era un economista, y le pide que escriba una teoría, un estudio sobre cómo ingresaba, sobre cómo incluía, cómo introducía a las grandes mayorías en la producción y el consumo y mantenía un equilibrio social, porque Napoleón era un tipo muy inteligente. Claro, él escribe, Jean-Baptiste Say, un tratado y Napoleón quería algo que él lo tenía mentalizado, así como fue todo lo que él hizo a través de otros como Cambaceres, por ejemplo, que le escribió lo que se le llamó el Código Napoleónico. Pero Say escribió algo que no le gustó. Pero ya quiere decir que estaba respondiendo a una demanda que generaban la marcha de los pueblos, que abandonaban el campo, la producción primaria, o sea, dejaban los fisiócratas y ingresaban en la era industrial, en la revolución industrial. Eso pasó en toda Europa. Claro, se dio fundamentalmente en Inglaterra, pero le acompañó toda Europa. Segundo fue Francia y todo, y ahí está el gran movimiento que
General Lasalle, que fue el primero de los dirigentes sindicales que aparecieron en el mundo, Ferdinand Lasalle. Entonces todo eso nosotros tenemos que saberlo, porque curiosa, a pesar de todos los economistas que han desfilado desde entonces, y antes de eso, incluso antes de ese tiempo, ya había escrito La riqueza de las naciones. Y la riqueza de las naciones no te dejó una gran enseñanza, porque no estaban preparadas las sociedades de esos tiempos para entender e interpretar. Decía el espíritu invisible que sostenía el problema de la solución de los problemas humanos. Decía, lo invisible que sostenía Adam Smith era que realmente el mercado, como le llaman ahora, era el que podía sostener una situación económica equilibrada. Todo eso son experiencias que se han llevado a través de los años, y la asociación entre el capital y el trabajo, lejos de acercarse y producir resultados para lograr un equilibrio y una armonía social en todo el mundo, al contrario, cada vez están más enfrentados. Eso es lo que nosotros tenemos como referencia, pero no nos sirve a nosotros. Porque puede servir en un sector minúsculo, pero cuando lo querés expandir hacia la gran mayoría, hace agua, patina. Todos los economistas, vos ves que todos tienen distintas teorías. Vos escuchás ahora incluso, cada uno tiene una teoría distinta, diferente. Pero la realidad es que todo pasa porque si no generás riqueza con la inteligencia y trabajo, y la inteligencia es para armar un negocio, ¿y qué vas a repartir? Vas a repartir discursos. Entonces, miren todo el quilombo que se ha hecho durante 250 años para llegar a la conclusión de que si no producís riqueza, no tenés forma de repartir. Entonces, todo eso que nosotros hemos aprendido porque lo hemos averiguado, porque lo hemos escuchado, mal o bien, medio lo sabemos, otro porque lo hemos escuchado de gente que sabía o que tenía este conocimiento de estos problemas sociales. Por eso Perón, que era un adelantado, lo primero que él proclama y dice, justicia social. Fíjate la palabra, justicia. O sea, que estaba hablando de una injusticia que había en el pueblo, porque social era la sociedad. Él pregonaba justicia social. O sea, la mayor inquietud de Perón era que el pueblo, la gran mayoría, tuviera justicia, y eso se redundaba en que hubiera un ordenamiento económico. Mirá vos qué descubrimiento. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos como asignatura pendiente. Ahora bien, esa asignatura pendiente, la gente que nos representa o que nos va a representar, porque eso es muy importante. Yo te pregunto a vos, si le has oído hablar algo de cómo va a ser, porque que lo van a resolver, estás cansado de escucharlo de hace mucho tiempo. Y ahora entonces ya viene la pregunta más fina, o sea, la letra chica, el terminado final, ¿cómo lo van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? La mano invisible que va a resolverlo todo, como decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, no ha dado resultado. Esa mano invisible no la ves por ninguna parte, que te resuelva los problemas. Entonces tenemos que tomar nosotros, que somos el pueblo, la conducción del destino del futuro. Fíjate vos a qué conclusiones hemos llegado. Los que éramos los asalariados, o sea, los campesinos que llegamos a las grandes ciudades a cambiar nuestro destino, nos pusimos en manos de los tecnócratas de aquel entonces y de todas las épocas. Y fue un mal negocio para nosotros, porque los tecnócratas y sus asociados se llegaron a poseer las riquezas mayores del mundo. Y los socios que éramos nosotros, con el trabajo, que habíamos abandonado las chacras o los campos, y no fue mal. No fue mal porque hicimos muy mal negocio siempre. Entonces ahora, fíjate vos que he pasado tantos años y visto tantos experimentos y cosas que realmente vos decís, bueno, pero ¿cómo esta gente fracasó? Y sí, mirá vos la pobreza del mundo.
Pero ya particularmente no vamos a hablar del mundo, pues estaríamos hablando de geopolítica y problemas ya de guerras y de posiciones que no vienen al caso en el análisis este. Entonces, nosotros, en nuestro rincón, en nuestra aldea, tenemos que tomar nosotros la responsabilidad, porque si escuchamos, porque la responsabilidad proviene de lo que vos ves que los que vos le vas a depositar la confianza en el voto próximo. O sea, vos lo escuchás a todo. Y todo el espectro político que dice representarte a favor y en contra, no le escuchás una sola palabra que hable del problema. O sea, somos 5 millones de gente en banda, sin laburo. Y dentro de 10 años o 15 seremos 15, 10, qué sé yo. Porque acorde con los proyectos que hay, no hay posibilidad de integrar a nadie. Entonces, cuando uno habla y dice, bueno, vamos a tomar nosotros la conducción de nuestras manos. O sea, y la conducción de nuestras manos no la podemos tomar porque no estamos capacitados. Fíjate vos, no tenemos capacidad nosotros en la población con la sabiduría suficiente como para poder encuadrar algo realmente serio. O sea, ¿qué vas a proponer, por ejemplo, de los movimientos obreros que están, de los sindicatos? Vos ves todos los sindicalistas y están todos prendidos, ¿qué le importa a ellos? No hay una capacitación, diga, hay que estudiar el problema. Nadie te dice eso. Ellos tratan de manotear donde pueden y se salvan o se enternecen en un puesto, pero que haya un sindicato, que haya creado una universidad del trabajo para estudiar el fenómeno que involucra esa lucha permanente entre el capital y el trabajo, y que esa universidad te haya aportado algún conocimiento o alguna respuesta a la demanda, nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y las opiniones que podamos vertir son endebles, no son cosas... Es decir, también tenemos que saber que los que te la dicen que la tienen clara han pataleado y han metido la pata durante... O sea, no tienen solución tampoco. O sea, no han sido soluciones. Solamente, ya te digo, las soluciones han sido para los grandes poderes corporativos que siguen existiendo y que existieron siempre. Esta es nuestra época, pero no es nuestra época tiene que ser nuestra época por capacidad de entender que nosotros no estamos preparados. Eso indica de que tenemos que prepararnos. Crear escuelas de negocio en todas nuestras universidades. En primer lugar, sembrar de más universidades en todas partes, donde sea. Pero no universidades en las ciudades, ciudades en pequeñas, ciudades en provincia, por todos lados, donde enseñen la problemática de la región, su problema económico regional, su problema económico en cuanto al crecimiento para llegar a la riqueza, porque si no, no vas a repartir nada. Siempre tenemos que estar hablando de cómo llegar a la riqueza, porque no vas a repartir pobreza, o no vas a hacer un proyecto basado en las leyes de la pobreza. Entonces tenemos que hablar siempre de riqueza. Ahora, riqueza es la meta a llegar, es el propósito, ¿verdad? El destino, pero ¿cómo generamos riqueza para luego repartir? Entonces tendríamos que concentrar nosotros, toda la gente especializada en estos temas decididos fuera de la política, a generar centros de estudio, escuelas de negocio, para salir de la ruina, de la pobreza, en cada región, de qué es lo que se puede transformar con la participación de la sociedad, que está indiferentemente preocupada, porque no sabe qué hacer. Te hablo de indiferencia porque el tipo dice, ¿yo qué hago? Entonces, esas universidades, esos centros de capacitación para generar riqueza, tienen que tener una decisión política. Estamos hablando entonces de que el político que tenga la opción de llegar al poder, o que nosotros en última instancia lo pongamos en un puesto clave de decisión de poder, tenga la apertura para que diga, bueno muchachos,
ya yo llegué, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y entonces hay un montón, miles de gente con capacidad para decirle al político, déjelo en mis manos. Pero no déjelo en las manos de él para que ese tipo, un atorrante, se llene de plata, sino que se le controle minuciosamente en todo. En primer lugar, capacitar a la gente. En segundo lugar, hacer estudios de la región. Que es de acá, ¿qué se puede sacar riqueza de esta zona? Y si la riqueza de esta zona, ¿qué hacemos con ella? ¿La consumimos nosotros o la vendemos o la cambiamos, la permutamos, en fin? Ya eso, todo eso indica estudio, avance, universidades, capacitación de gente, o sea, cambiar la mentalidad, cambiar el concepto de la nacionalidad, recuperar identidades, recuperar valores que nosotros tenemos, que hemos perdido, que hemos dejado todo en manos de las corporaciones que deciden y actúan por nosotros, recuperar nuestra moneda, en fin, todo ya te lo he dicho 1000 veces. Hoy quería traerte esto porque es posible que nadie esté hablando de este tema. Y puedo decir, me dirás vos, porque es natural y hay tipos observándote. Hay mucha gente que nos está observando, no te creas. Y mucha gente que dice, sería bueno escuchar a esta gente, o sea, sería bueno darle una oportunidad. Nosotros no buscamos oportunidades, nosotros no estamos pidiendo trabajo. O sea, a veces hay que hacerse entender también. A lo mejor muchos dicen, bueno, este anda buscando a ver cómo se rebusca para ser asesor. No, nada de eso. Nosotros estamos encarados y destinados y determinados a producir resultados. Escucha bien, te lo voy a repetir. Estamos determinados a producir resultados, no a buscar un trabajo. Así que se equivocan si algunos dicen, bueno, pero sería bueno consultarlo al viejo este o a esta gente o quiénes son. No se equivoquen. Nosotros tenemos suficiente autoridad como para no andar pidiendo trabajo. Entonces tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, a ver si realmente lo que estamos haciendo es útil o puede ser útil. Y cómo entonces empezar a eso que puede ser útil a que realmente empiece a tomar consistencia para que sea útil, para que produzca resultados. Entonces, si vos no te mentalizás, y esto tiene el comienzo, de que si no llegás a la riqueza no podés repartir nada, y no vas a nunca entender. Si vos crees que todo esto que tenemos nosotros por enfrente como gran desafío lo vas a resolver desde la pobreza, mirá cómo estamos. Mirá cómo estamos reventados. 5 o 10 millones de gente fuera del sistema. Entonces, ¿cómo labura esa gente? ¿En qué labura? ¿En qué esa región crece y se fortifica económicamente y adquiere poder adquisitivo y demanda y puede vender, exportar, comprar, vender, en fin, crecer? Para eso se necesita escuela de negocios, pero en nuestras manos, no en las manos de una corporación que determine que el negocio van a hacer para ellos y a nosotros nos van a seguir pagando miserias, mendrugos. Escuela de negocio en nuestras manos, en nuestro gobierno, y nuestro gobierno tiene que dar unos espacios que ellos no, con su burocracia gubernamental o su filosofía política que tienen, no tienen capacidades. O sea, está bien clara la cosa. Así que estás convocado y mejorar la oferta, mejorar la idea, porque la idea por ahí pasa, llegar a la riqueza, para repartir riqueza, o sea, para disfrutar de la riqueza. Si no, ¿qué vas a resultar? Entonces, necesitamos ponernos en funcionamiento ya mismo.